El módulo anterior, básicamente, veíamos los relacionadores de combustible. En algunos de los módulos anteriores habíamos visto seguridades. Y ahora vamos a ver un poco algunos elementos que pueden participar en el control. Esto que vamos a hablar son controles, no son elementos apuntados a la seguridad, sino son básicamente controles. Acordémonos siempre que hacemos la división que lo que es seguridad tiene que estar independiente del control. Dentro de los controles que podemos llegar a encontrar, vamos a encontrar, por ejemplo, transmisores de temperatura en nuestro proceso. Dentro de esos transmisores de temperatura existen lo que habitualmente se conoce o se utiliza, son las termocuplas. Ya hablamos un poco de las termocuplas cuando veíamos los sistemas de detección de llama. El principio es el mismo, es el principio de Seebeck. Básicamente es un termopar en donde se genera una fuerza electromotriz por la unión de dos metales diferentes, y esa fuerza electromotriz es proporcional a la temperatura que hay en ese extremo. Y en función de esa proporcionalidad, esa señal va hacia los controladores que determinan cuál es la temperatura. Existen diferentes tipos de termocuplas de acuerdo a los metales que se utilicen para esa juntura. Por ejemplo, los tipo K, que son bastante utilizados, son de cromo y aluminio y miden valores desde menos 200 grados centígrados. No es el caso nuestro para combustión normalmente, pero sí llegan hasta 1372 grados centígrados. Bueno, habla acá de la sensibilidad, 41 microvolt por grado centígrado. Las tipo J, que son de las más utilizadas a veces en combustión, llegan hasta 750 grados, están hechas de hierro y con tantán. Las tipo S son de platino y rodio, son bastante más caras, pero sirven para medir temperaturas un poco más altas que la J. Y existen diferentes otros modelos de termocuplas, ¿no? Con diferentes tipos de elementos que las componen. Básicamente la termocupla, como decía, va a generar una microtensión, estamos hablando de microvolt, proporcionales a la temperatura, y eso lo va a medir un controlador, y ese controlador es el que después me va a dar la orden para comandar el quemador, para subir o bajar el quemador de acuerdo al set point que uno le ponga, por ejemplo. Otros elementos utilizados para medir temperatura son, bueno, seguimos con las termocuplas. Las termocuplas a veces pueden llegar a tener problemas de medición. Esos problemas de medición están dados por a veces problemas de conexionado. Las termocuplas, recordemos nosotros, que están formadas por un termopar. Básicamente decíamos que son dos metales diferentes que acá en la punta donde se unen, esa diferencia produce un efecto de Seebeck, y ese efecto de Seebeck es el que me va a generar la diferencia de potencial que después vamos a medir. Nosotros esa señal la tenemos que mandar hacia nuestro controlador, y si nosotros acá ponemos un cable cualquiera o un cable de cobre, por ejemplo, tenemos una de hierro por tantán, por ejemplo, ¿sí? Y acá metemos cobre, acá estamos generando otra termocupla, estamos generando otro termopar en esa zona. Entonces esto no habría que hacerlo. Para eso se utilizan cables especiales de conexión que normalmente son del mismo metal, del mismo material que la termocupla. Por eso es importante las termocuplas conectarlas con el cable correcto, con el cable adecuado que hace falta conectar. Otro problema que puede llegar a haber, donde la guía sea muy larga, es la resistencia que le va a dar. Entonces también habría que tener en cuenta cuando uno selecciona la termocupla, la distancia que vamos a tener y seleccionar el cable de acuerdo a esa distancia. Normalmente en combustión no suelen ser grandes distancias, no es un mayor problema. La descalibración, puede ser que la termocupla, como decíamos, es una unión, ahí se pueden ir formando óxidos, esos óxidos van a perjudicar la formación del diferencial de energía, y también va a hacer que se descalibre la termocupla dando valores de medición errados. Entonces es uno de los problemas que pueden llegar a tener las termocuplas. Ruido eléctrico, este cable, si está en presencia o cercanía de otros conductores eléctricos o de motores eléctricos o de fuentes electromotrices, puede tener interferencias eléctricas. Por lo tanto, este cable tiene que ser un cable protegido, un cable mallado, y esa malla ser conectada a tierra para evitar interferencias o ruido. Caídas de tensiones, bueno, las caídas de tensiones se pueden llegar a dar por el largo del cable también.
Desviaciones térmicas. La desviación térmica más que nada apunta a la instalación de la termocupla. La termocupla tiene que ir instalada y básicamente lo que está midiendo es este punto. Si este punto no está bien colocado en la zona donde nosotros queremos medir, vamos a tener una desviación que nos va a producir un error en la medición de las termocuplas. Por ejemplo, en una distancia de 10 metros, 15 metros, lo más normal, sí. ¿qué sección del cable? Con una sección de 0,75 es suficiente para 10 metros, no hay problema. Cable mallado de 0,75 es suficiente. ¿El cable estándar compensado hasta cuánto se compensa? Hasta yo creo que 20, 30 metros no tenés problema. más de ahí con mis transmisores, ¿no? Sí. Otros elementos para medir temperatura son las termoresistencias. Básicamente las termoresistencias, como la palabra lo dice, es un elemento cuya resistencia varía con la temperatura. Existen las que varían en forma positiva o en forma negativa en función del aumento o disminución de la temperatura. Por eso es las PTC, que son los aumentos positivos con la temperatura, o la CNTC. Variación negativa de la resistencia con la temperatura. Básicamente también son metálicas, en general se hacen con óxidos de metales determinados ese tipo de resistencia. Normalmente las termoresistencias se utilizan para temperaturas bajas, ahí tienen una buena precisión. En temperaturas elevadas, arriba de los 300 grados, pueden llegar a tener errores importantes. Otro tipo de elementos que encontramos son los transmisores de presión. Los transmisores de presión son elementos que sensan obviamente presión y transmiten una señal analógica hacia nuestro proceso, hacia nuestro controlador. Esa señal analógica la toma también un controlador, puede llegar a ser de 4 a 20 mA, puede llegar a ser de 0 a 10 volt, de 0 a 20 mA. En algunos casos también hay transmisores que dan una señal resistiva, una variación de la resistencia. Últimamente se utilizan muchísimos y bueno, sirven obviamente para controlar presiones. Perdóname, hablaba de transmisor de presión con sello. Sí, en algunos, para gas natural no haría falta poner sello, pero por ejemplo acá lo que estamos viendo es un colector de vapor en donde estamos midiendo con este transmisor y lo que hay es un sello. Ese sello lo que evita es que el vapor dañe el transmisor. Es un sello mecánico. Normalmente cuando se adquiere un transmisor de presión hay que decirle al proveedor que lo suministre con sello, porque este sello tiene que estar calibrado junto con el transmisor. Los sellos también se utilizan a veces en manómetros. Sobre todo en manómetros no se utilizan sellos para vapor, sí se utilizan los famosos condensadores o colitas de chancho. También podría llegar a utilizarse para un transmisor, en algún caso una colita de chancho, dependiendo del caso. Los sellos también se utilizan mucho cuando el fluido es agresivo. Por ejemplo, si uno va a medir fuel oil, sí o sí tiene que tener un sello. Caudalímetros son otro de los elementos que vamos a encontrar en nuestros controles, como hablábamos. Dentro de los caudalímetros, lo que va a caracterizar un caudalímetro cuando tengamos la necesidad de seleccionarlo, va a ser la precisión, la ranguabilidad del caudalímetro, o sea, entre qué faja mide, entre qué máximo y qué mínimo mide el caudalímetro, la repetitividad que pueda llegar a tener, que después la vamos a explicar, las necesidades de hacer correcciones o mediciones, compensaciones de temperatura. Hay algunos que necesitan compensar las mediciones de acuerdo a la temperatura o a la presión donde estén midiendo. Hay otros que directamente entregan información del caudal másico. El tipo de fluido, si va a ser en nuestro caso gas o aire, es importante a la hora de seleccionar el caudalímetro. El tipo de aplicación, si va a ser alta presión, baja presión, dónde va a estar colocado, la temperatura. La facilidad de mantenimiento es uno de los puntos que tendríamos que tener en cuenta. Necesidad de recalibración, hay algunos que necesitan periódicamente ser recalibrados, hay otros que
pueden llegar a tener más tiempo sin necesidad de recalibración. Bueno, y otros elementos tradicionales como disponibilidad de repuestos, consideraciones de la instalación y costos de inversión. Estos son todos caudalímetros más que... No, estamos hablando de caudalímetros en general. Ahora vamos a ver las diferentes clases de caudalímetros que podemos llegar a encontrar. Cuando hablamos de precisión, estamos hablando de la desviación que tiene el instrumento con respecto a la realidad. La precisión del instrumento puede ser definida en función, y esto es importante porque a veces se presta confusión cuando un proveedor les está ofreciendo un caudalímetro, puede ser en función al valor medido o puede ser en función al fondo de escala, a la escala máxima. Como ejemplo, tenemos un caudalímetro que el proveedor está diciendo que tiene una precisión de más o menos 3% respecto al valor medido, a lo que está midiendo. Entonces, si nosotros este caudalímetro tiene un máximo de medición de 1000 metros cúbicos, el 3% de error es 30 metros cúbicos sería, y este medidor podría estar midiendo entre 970 y 1030. La realidad a lo mejor son 1000, pero me va a estar entregando esos valores. Eso es el error que está dando el instrumento referido al valor medido. Ese mismo instrumento, si está midiendo un caudal de 100 metros cúbicos, con un error del 3% respecto al valor medido, que es 100, estamos teniendo un error de 3 metros cúbicos, entonces me podría estar midiendo entre 97 y 103 metros cúbicos. En cambio, fíjense en ustedes, un instrumento que tiene un error de 3%, más o menos 3%, de fondo de escala, haciendo el mismo ejemplo, midiendo a máxima escala 1000 metros cúbicos, tenemos que el 3% es 30 y no tenemos gran diferencia con respecto a este. Está midiendo entre 970 y 1030. Pero si ese mismo instrumento está midiendo 100 metros cúbicos, el medidor va a reportar una diferencia de 30, porque va a seguir siendo el error referido al 3% de escala, al 3% del fondo de escala. Entonces va a estar midiendo entre 70 y 130. Fíjense que el error en realidad es de 30% respecto al valor medido. Entonces, cuando uno selecciona un caudalímetro es importante determinar bien la precisión, si es referido al fondo de escala, al valor medido o al fondo de escala. Pero lo del fondo de escala sí es proporcional desde cero, sigue la curva que aumenta hacia el fondo. No, estas son definiciones que da, uno le pregunta al proveedor y dice, ¿qué error tiene? 3%. Bueno, 3% con respecto a qué? ¿Fondo de escala o medición real? Si le dice con medición real, es siempre el 3%. Si le dice con fondo de escala, en el caso de este ejemplo, siempre va a ser 30 el error que va a tener. 30 metros cúbicos, más o menos 30 metros cúbicos de error va a tener, siempre independientemente de la proporcionalidad. Pero cuando esté en cualquier punto o cuando esté en el máximo. No, cuando esté en cualquier punto. Cuando le dicen que tiene un error de más o menos 3% de fondo de escala, para eso vemos el ejemplo. Si el fondo de escala es 1000, siempre va a tener un error de más o menos 30 metros cúbicos este caudalímetro. Que fíjense que trabajando en bajos caudales es enorme. Estamos hablando entre 70 y 130. Por eso es importante tener en cuenta la precisión y saber discriminar cuando uno está seleccionando el caudalímetro. Los medidores a turbina Sí. tienen una diferencia muy importante al comienzo de la escala, pero después prácticamente la curva se mantiene constante. Los medidores, hay diferentes tipos de medidores. Los medidores de turbina tienen normalmente una precisión del 1 o 2% de valor medido. La precisión de un medidor de turbina es 1 o 2% de valor medido. A veces 1 o 2% no lo apreciamos en los caudales, pero el error que informa el fabricante es ese. Que bueno, hay otros por ejemplo que tienen 4 o 5 de error. Sí, pero